Buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a la segunda edición del podcast de Metabyters. De vuelta estamos con el invitado Tomás y con Pancho. Hola, ¿qué tal? Como invitado. Loco. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre profundizar en el tema del meta en Yu-Gi-Oh! Vamos a empezar con los mazos que indican que sea un mazo como tal, que sea bueno, que sea malo, que sea mejor que otros o peor en comparativa. Después vamos a especificar y detallar sobre los conceptos que podemos encontrarnos en la jerga común de Yugi y en las comunidades, por ejemplo meta, tier, etc. Y después vamos a hacer un panorama general sobre todos los mazos que están apareciendo hoy en día en los torneos más grandes, con mayor representatividad y que por lo general suelen o topear, quedar entre los mejores 8, entre los mejores 64, entre los mejores, etc. Y los que ganan directamente, los mazos que de alguna forma dominan el panorama de Yu-Gi-Oh! Así que bueno, para arrancar, les consulto. Para ustedes, ¿qué hace que un mazo sea bueno en Yu-Gi? ¿Qué hace que un mazo resalte por sobre los demás? Y yo creo que lo que logra que un mazo sea bueno es, primero, el objetivo que plantea el mazo, el objetivo final del estilo de juego. Y segundo, la capacidad de hacerlo consistentemente a lo largo de muchas partidas. Creo que eso es lo que puede definir más que nada un mazo bueno hoy en día. Sí. Yo ni siquiera creo que sea por consistencia, porque hay un montón de tiers bajos que son muy consistentes. Eso es lo que tiene Yugi, hay un montón de mazos, tipo, no sé, voy a dar uno que jugué que es Infinitrack, que es hiper consistente, tiene un wildcard combo y no por eso es bueno. Yo creo que depende más de cómo se va adaptando el formato y si el mazo se puede adaptar al formato que plantea y no sé, qué tan... A ver, un mazo es bueno, ¿no? Si como dijiste vos, Bruno, si obliga a los otros mazos a adaptarse a él. Claro, eso o sea, sería más... convengamos que Yu-Gi-Oh! El meta es un ecosistema de mazos y de arquetipos. No solamente podemos decir que un mazo es bueno por sí solo, sino que es bueno en relación y en correlación con otros mazos. Si por ejemplo tenemos un mazo que es más fuerte que otro, justamente es porque existe ese otro con el que compararse y con el que a medida que jugamos partidas entre esos dos mazos, uno va a sobresalir, uno va a dominar al otro. Entonces, teniendo eso en cuenta, Yu-Gi-Oh! Es un ecosistema de muchos mazos distintos en los que tranquilamente hay mejores, peores, algunos que están a media tabla, pero en general eso, que un mazo va a ser mejor o peor siempre y cuando haya otro con el que compararse. No es que todos juegan lo mismo. Claro, pero bueno, justamente yo creo que un mazo es bueno más allá de la consistencia. También es bueno dependiendo cuántas interrupciones se pueda permitir soportar. Sí. Hay mazos que son wildcard combo, que con una sola carta te dejan una mesa muy bien establecida y le tiras cualquier interrupción y pasan. Sí. Entonces creo que eso también tiene que ver. Qué tan bueno es en cuanto a las interrupciones que le tiran. Bueno, podemos decir que Yu-Gi-Oh! Hoy en día, por lo menos actualmente, ha avanzado a un punto en el que gana quien no deja jugar Yu-Gi-Oh! Al otro. Mientras más interrupciones, más negaciones, más formas de someter al rival. Claro, de entorpecer el juego del rival, someterlo a tu propia velocidad, a controlar el campo a gusto propio. Yo creo que eso hace un buen mazo. Incluso si le restringís algún tipo de invocación o de tipo de monstruo. Claro, todo mientras que ya... como dijo Pancho, que lo entorpezcas, que lo frenes, que te dé lugar a que vos el próximo turno puedas invocar los monstruos fuertes de tu mazo, pegar y ganar y hacer daño. No solamente ir restando vida a poquito. O sea... Sí, hay veces que ni siquiera se toca la vida y claro, ya está. O sea, te das cuenta que te rendís directamente porque sabes que al otro turno te finiquita, no hay chance. Bueno, entonces vamos a tocar un poco todas estas palabras que fuimos utilizando. Vamos a ahondar en su significado.
Para ustedes, ¿qué significa que un mazo sea consistente? ¿Qué, esto que estuvieron diciendo, que un mazo tiene un one card combo, o que por lo general puede hacer lo que tiene planeado hacer durante muchas partidas? Claro, creo que es justamente eso que dijiste. Para mí un mazo consistente es aquel mazo que, no sé, en un total de 10 partidas, en 8 logra establecer concretamente su estilo de juego, lo que tenía planteado desde un principio. Creo que eso es lo primordial en la consistencia, y bueno, también lo que dijeron antes, el poder jugar aguantando un par de interrupciones. Claro, yo no le sé tanto a los términos, la verdad. Hay muchos que ya tengo asumidos, pero yo creo que si me preguntas, para mí, ¿qué es la consistencia? Es qué tan fácil o qué tan accesible es para un mazo llegar a su objetivo final, llegar a su mesa final. Un one card combo es justamente eso, que con una sola carta puedas realizar todo tu combo y dejar la mesa que se plantea el mazo. Obviamente, si le tiras una interrupción, el mazo tiene que ser suficientemente bueno para contar con algún que otro extender de combo para seguir realizando para dejar la mesa final. Pero bueno, eso para mí es consistencia. Sí, convengamos que los mazos, yendo al armado del mazo, en la propia lista, podemos identificar que las cartas tienen distintos roles. Por ejemplo, tenés las cartas que sirven como starter o como iniciadores del combo, como esto que decía Toms, de que con una sola carta vos puedas ir desarrollando tu propia partida al punto de terminar en un campo preestablecido con el que tenga que lidiar tu oponente el próximo turno, que tenga negaciones o interrupciones, o que frene de alguna forma el juego del rival. Entonces, tenemos los iniciadores, tenemos los extenders, que por lo general son las cartas que extienden jugadas, valga la redundancia, pero no solo eso, sino que permitan al mazo jugar a través de estas interrupciones que estamos mencionando. Por ejemplo, si tu iniciador o tu carta starter se ve interrumpida, se ve negada, con un extender, por lo general, podés alargar la vida de tu mazo y decir, bueno, seguramente no llegue a dejar mi campo preestablecido como tengo planeado, pero no me muero, no dejo de jugar, no paso y no vendo la partida, de alguna forma así decirlo. Y después tenemos, por supuesto, las cartas de non-engine, o sea, las cartas que no pertenecen ni a iniciadores ni a extenders, que son, por ejemplo, hand traps, que son board breakers. Entonces, si nosotros plasmamos una lista de Yugi, por lo general va a tener más o menos un tercio de cada una. Por lo general siempre hay 15 starters para que el mazo sea medianamente consistente, un poco entre 10 extender por lo general y 15 hand traps o 15 board También hay breakers. cartas que te ayudan en la consistencia en que no son de tu engine, tipo Prosperity, que hay Sí. mazos que lo necesitan porque no son muy consistentes por su propio arquetipo y bueno, son una carta que necesitas. Sí, pero Prosperity tiene ese factor de adaptabilidad que puede ser tanto un iniciador como un extender como un board breaker, depende de lo que busques, ¿no? Claro. O sea, Konami prohibí Prosperity, por favor. entonces vamos a que todas estas cartas van a tener entre sí no solamente la relación con nombres, porque justamente Tom decía esto de que no siempre hay cartas que dan a la consistencia de un mazo y son necesariamente del arquetipo o comparten el nombre de las cartas que vos jugás, sino que tienen una sinergia. Para ustedes, ¿qué significa sinergia? Y sinergia es, explicándolo en términos simples, la capacidad de combinarse o de que un motor pueda acceder a otro de manera sencilla y consistente, hilándolo con lo que estábamos hablando recién. Claro, hay motores que vuelven consistente un arquetipo que por sí solo no es, como el Horus con el Orcus, Claro, Horus con Orcus o Sinful con Firekin o Firekin o Rescue Ace. Rescue Ace. Que Incluso si bien son incluso consistentes, pero suma más potencia todavía. Sí. Bueno, tomando este ejemplo que dieron, por ejemplo, de los Rescue Ace con los Sinful, podemos ver que los Rescue Ace por sí solo funciona, por sí solo es un mazo, es un arquetipo puntual que tiene determinada estrategia.
Los Sinful, sin embargo, es un arquetipo aparte, es otro motor que lo que hace es impulsar al Rescue Ace porque mantiene esta sinergia. Es una convergencia en cuanto al planeamiento de la mesa, al control del juego, a la consistencia, a la adaptabilidad, todo esto, que hace que los mazos, por lo general, tengan una relación significativa. Por ejemplo, entre los Rescue Ace y los Sinful, tenemos que los Sinful invoca un nivel 1 de fuego del mazo y el Rescue Ace, la carta más importante, es un nivel 1 de fuego. Y por lo general, si vos resolvés lo Sinful para invocarte el hidrante, en este caso, vas a poder no solo abrir jugadas Sinful, sino también Rescue Ace. Entonces tienen esta sinergia, esta relación, que con un mazo, como decía Pancho, llegas a otro. Con un core, con un motor, llegas al otro. El mismo del caso del Fire King, que con los Sinful, justamente, podemos acceder a Ponyx, y Ponyx nos va a permitir hacer todo el juego en Fire King, buscando la isla, bueno, la continua, el santuario, Garunix. Ahora, hay algo a tener en cuenta, que es que lo que hace bueno al Engine Sinful es que no solamente aporta consistencia al mazo, ni poder, que hace ambas cosas y lo hace en gran medida, sino que si vos robás el hidrante, si vos robás Ponyx, si vos ya tenés jugadas de tu propio mazo, por ejemplo tenés emergencia, o el caso del Airlifter para el Rescue Ace, o tenés el santuario o Ponyx en mano en el caso del Fire King, con los Sinful podés acceder a jugadas Snake Eye, que no solamente te agregan consistencia, sino que potencian, multiplican el poder del endboard, del campo final de tu propio arquetipo, extendiendo las jugadas, no necesariamente iniciando otra o iniciando una nueva. Entonces, ¿qué pasa? Podés tranquilamente jugar tu Engine Fire King, te lo interrumpen, bueno, sigo con mazo Sinful completamente aparte. Por eso me parece a mí que es tan fuerte. Eso hace un mazo fuerte, que no solamente sea consistente, que no solamente sea que tenga un endboard como la gente, con negaciones, con interrupciones, sino que el mazo mantenga una sinergia, que entre sí las cartas se apoyen unas a otras para alcanzar un único objetivo, que siempre es ganar la partida, pero de distintas maneras, con distintas mecánicas, con distintas estrategias. Entonces, bueno, pasando un poco de tema, vamos a seguir detallando estos conceptos, esta terminología que usamos en el día a día de Yu-Gi-Oh! Por ejemplo, esto que decimos meta. Ya hablamos un poco en la edición anterior de qué significa meta, pero bueno, nunca está de más resignificarlo. Entonces, la pregunta de ahora es, ¿qué entienden por meta? Y el meta, por lo que yo entiendo, y recapitulando lo que dijimos en el capítulo anterior, creo que tiene que ver mucho con la representatividad del mazo y con la cantidad de victorias que puede lograr en torneos importantes, en torneos grandes. Porque si bien en torneos locales puedes ganar con prácticamente cualquier cosa, en ya torneos largos, de más de 10 duelos capaz en un día, es otra cosa, es diferente. La consistencia juega más, la experiencia juega más también, ¿no? Pero hablando precisamente del meta, creo que un mazo meta es eso, un mazo con mucha representatividad y más chances de ganar por sobre los otros. Claro, yo creo que también, más allá de los mazos que sean los más fuertes, también creo que meta es un conjunto de cosas, como por ejemplo la manera en la que se juega en ese momento. Como por ejemplo decimos que es un meta muy de greeding, de aguantar con recursos, es un meta muy combo, es un meta de OTK, es un meta de PTK, sí, eso también, la manera en que los mazos juegan y cómo nos adaptamos a ellos. También tengo en cuenta las cartas que se usan, como las cartas de side, como por ejemplo ahora que es un formato donde se está usando mucho Droll, se usa Nibiru, hay formatos donde se usa más, no sé, Dark Ruler No More, Shifter, también creo que tiene que ver con eso, con cómo se juega
el meta, cómo nos adaptamos todos a la manera de jugar de los mazos más fuertes y cómo también buscamos la manera de contrarrestarlos. Por ejemplo, en el meta Branded o el meta Tearlament jugábamos todos Bestials. Ahora mismo estamos en un meta en el que lo que más predomina es el atributo fuego y nadie usa Bestials. Ahora usamos todos Droll o DD Crow o cosas así. Creo que también tiene mucho que ver con eso, el meta en general. Bueno, sí, como habíamos dicho, meta tiene un significado por fuera de Yu-Gi-Oh! Que lo relacionamos con la trascendencia, aquello por fuera de lo físico, lo que hace la experiencia. Entonces en Yu-Gi-Oh! ¿Cómo lo podemos traspolar? ¿Cómo lo podemos transponer? Yo creo que lo más correcto sería referirnos a un análisis. Siempre que nosotros hacemos un análisis por fuera de un partido, por fuera de que estemos jugando precisamente el mazo en este momento, lo podemos llamar meta porque es más allá de lo que estamos planteando realmente en una partida. Por ejemplo, si nosotros hablamos de consistencia, hablamos de sinergia, hablamos de adaptabilidad de un mazo, de la estrategia, del poder, en general nos estamos refiriendo a una dimensión el cual no es tangible, no podemos tocar, no podemos siquiera sentir, a menos que realmente vayamos a un torneo y lo experimentemos. Entonces, hasta que eso pase, nosotros para prevenir, qué sé yo, ciertos fallas en el mazo, para ajustarlo, para adaptarlo al meta, tenemos que hacer un análisis previo. Tenemos que sentarnos y pensar, bueno, qué mazos son los que dominan, qué mazos son los mejores, como decía Toms, y bueno, ante todo, ver el panorama general de cartas que existen actualmente. Por lo general las cartas más nuevas suelen ser más fuertes porque el juego va evolucionando y etcétera. Y cuáles son las cartas o las estrategias en realidad que se ven más beneficiadas por las cartas más fuertes, digámoslo de alguna manera. SP, Little Knight, es una carta fuertísima y nunca se había visto un Link 2 que tenga tantos efectos por sí solo y que pueda hasta ganar una partida por sí solo. Pero más allá de que cualquier mazo pueda bajarla, los mazos que de por sí ya venían siendo recompensados por los atributos fuego, como podemos decir Fire King, Rescue Ace, por esto del soporte Sinful, van a aprovechar aún más la SP Little Knight. Entonces la diferencia de poder entre el uso de una carta en un mazo y el uso de carta en otra se va a plasmar justamente en esto, en un análisis del meta. Entonces, para analizarlo, generalmente desmenuzamos el poderío de un mazo o de otro en distintas categorías. Lo que llamamos tier list. La tier list es una grilla, una seguidilla de todos los mazos que actualmente tienen representatividad mínima y los vamos encasillando en que si son o mejores o peores que otros. Por ejemplo, tenemos Tier 1 para referirnos a los mazos dominantes del meta, que por lo general son a los que los demás van a tener que adaptarse, buscar estrategias para poder ganarles de alguna forma, porque por sí solos, por lo general, no pueden, porque son menos consistentes, tienen menos poder, tienen menos adaptabilidad. Tier 2, que son mazos de por sí fuertes, pero que el meta no tiene que adaptarse a ellos para ganarles. Son fuertes sí, pero no condicionan al resto del ecosistema de mazos. Tenemos Rogue o Tier 3, que bueno, son un poco de mazos más débiles, que tienen representatividad porque la gente los sigue jugando. Suelen ser mazos que ya no tienen soporte, pero fueron fuertes en su momento y ahora siguen buscando la forma de alguna forma aparecer en los torneos. Y bueno, un anexo es la existencia del Tier 0, que son estos mazos un poco que... inganables, podríamos decir. Inganables, sí. O que tienen exceso de representatividad, fuera de lo convencional. Sí, ni hablar. Son estos mazos que o jugás ese mazo o jugás ese mazo para ganar. Si lo que buscas es, competitivamente hablando, dominar en el meta, es eso, usar ese mazo y nada más. Claro, no tenés otra opción. Exacto. Va a haber otras personas que, bueno, agregan el 0.5, el tier 1.5, el tier 4, etc.
pero lo simplificamos de esta manera, tier 1, 2, 3 o Rogue, para ir desmenuzando más o menos su significado y atomizar un poco estos términos. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, chicos, tier 1, 2, 3 o Rogue, ¿qué mazo se le viene a la cabeza? Si digo tier 1, ¿qué piensan? Fire Sí. King, de entrada. Sinful, Fire King con Rescue Ice también. El Sinful en general. Claro, el Sinful. Incluso se pueden combinar los tres engines. Sí, se Es una puede. locura eso. Se puede combinar los tres engines. Mientras sea fuego, entra. Sí, literal. Y el Labyrinth. Sí, Labyrinth. Labyrinth también es muy dominante, más con el nuevo soporte. Sí, el la rollback, ¿no? Rollback, Esa sí, es. transaction rollback. Yo, porque yo soy medio. Yo pondría Manadium en tier 1. Me Sí, parece, también, me o parece sea, un mazo muy fuerte. En Encima, representatividad tiene, tops tiene, por lo general es mucho más susceptible que los otros mazos a determinadas hand traps. Para mí es Droll o perdés. Sí, sí, o sí. Nibiru si tenés. Es Pero más, para mí es Droll o perdés. si ya tiene las piezas en mano, si vos le tirás Droll, puedes ir jugando. Sí, sí. Hasta así, me ha tocado jugar, yo juego Banky Soul, es un mazo, un shifter deck, digamos, juega shifter, que es una carta que condiciona a casi el 90% de los mazos, de los otros mazos del meta. Aún así, con shifter y Nibiru, ese mazo me ganó. O sigue imponiendo por lo menos una mesa muy difícil de dar vuelta. Entonces entendemos por qué Toms quiere decir que es tier 1. Ahora, en mi opinión, Manadium contra Rescue Ace, contra Fire King, con Sinful o contra Labyrinth, Sí, no tiene chance. No tiene chance bajo ningún punto de vista. Porque Contra son mazos Labyrinth que- creo que tampoco tiene chance. No, porque son mazos que se bancan no solamente tener 3 hand en mano, sino que además tienen un grindeo, una forma de avanzar a partir de los turnos siguientes al turno 1 o al turno 0, Eso también, el que recovery- mantienen su fuerza. El recovery tiene que ver con cómo mazos Sí, Manadium le frenás el turno 1 y listo. Después no tiene mucha forma de recuperar campo. Pero bueno, incluso si te compro que no sea tier 1, incluso si te lo compro, de los otros tiers es el más fuerte. Sí, Para mí. podemos decir que es top tier 2, por ejemplo. Es Sí, el sí. mejor tier 2 que hay en el mundo, Sí, sí, sí. sin duda. A ver, vamos a poner esos tres, que es el Rescue Ice con Fire King, con Sinful los dos, está Sí. claro, y Labyrinth. Para Bueno. mí esos tres están ahí dominando. Entonces, para ustedes, ya estuvimos hablando un poco de Rescue Ace, de Fire King, con Sinful. ¿Qué los caracteriza de esos mazos? ¿Qué dicen que son como sus características principales? Yo creo que no es tanto. Pasa que no sé cómo es la versión combinada de los tres. Yo sé te a lo qué- explico ahora, es una no sé- estupidez. No sé a qué juegan. Pero el Rescue Ace es un mazo que si ya llegaste al hidrante y llegaste al. ¿Cómo se llama la ambulancia grande? El Turbulence, Sí. te setea 4 y ya ahí tienes todos los recursos en mesa. Y todavía puedes tener hand traps en mano, incluso puedes hacer todo eso sin gastar la norma, que es una locura. Y yo creo que es un mazo que tiene aguanta mucho con los recursos, para mí. Con los Sinful, no sé por qué nunca lo jugué con Sinful. Yo jugué Rescue Ice solo, pero... Y no se acordaba el nombre del Turbulence. No me ojo. acuerdo, no me acuerdo el nombre de las cartas. Pero tienen trampas muy buenas los Rescue Sí, Ice. sí. Y si está liderante, lo hace aún mejor. Entonces tienen un poco un propio. De vuelta, podés dejar una mesa que tenga 4 seteadas y 4 handtraps en mano y cosas. Y bueno, un poco vos decías esto de que puedes hacer eso sin gastar la normal summon. La combinación entre Fire King, Rescue Ace y Sinful justamente busca un poco esto. ¿Me interrumpís un engine? ¿Me interrumpís los Rescue Ace? Bueno, sigo con los Fire King. ¿Me interrumpís los Fire King? Bueno, sigo con los Sinful. Nah, Es fácil. Es una locura. Y tiene poder de robo, mucho poder de robo. Entonces, Ahora aguanta el robo. claro. Entonces, no solamente tiene lugar a hand traps, y lugar a muchos iniciadores de engines distintos a los que, por ejemplo, Droll le va a pegar a uno de los motores, pero al otro seguramente no, como el Rescue Ace. El Rescue Ace puede jugar, claro, puede jugar alrededor Sí, jugando. tranquilamente. Como que tengas acceso al Turbulence, ya está. Exacto. Y lo mismo los Sinful. Por ahí son mazos justamente que mantienen la consistencia, mantienen la sinergia y mantienen el poder
de Emboard, y lo llevan a tal punto que, ¿cómo decirlo? Comparado con otros mazos, sería como un 10 en todas esas estadísticas. Pasa que tienen muchas interrupciones, no solamente del back, de las seteadas, sino también te dejan una IP Claro. y en tu turno te hacen una SP y ya está. Y no tenés mucho que Sí, hacer. 4 handtrap en mano. Sí, no. Para mí el Rescue... bueno, ahora no tanto porque está limitado uno de los buscadores de magia. Pero en su momento para mí era una locura. El Rescue con los Sinful. Con el Fire King no sé qué juegan. Nunca lo... No, juegan prácticamente lo mismo, un poco reducido el engine, cosa de que entre todo en 40 cartas o en 45. Pero. Claro, pero sí. Fire King solo con Sinful, no con Rescue. Bueno, el Fire King con Sinful juega a lo mismo que juega ahora, pero como tiene más extenders, por lo general abre jugadas links que le permiten Robar más, justamente. robar más con el Hit Soul, tocar el Sunlight Wolf de los Salaman Great. Sí. Y bueno. ¿Cuál es o sea, porque también juegan con Snake Eye. Sí, o sea, ahora cuando llegue Phantom Nightmare y venga Populus y venga, bueno, demás cosas. La Link 3. La Link 3, la Princess. El Endboard podés hacerlo de mil formas lo que te pinte. Hoy en día no CG, que es lo que nos basamos un poco para predecir el meta de acá del lado occidental. Lo que vemos en Oriente, en Japón, en China, en Malasia, etc., es que se está jugando con sincros. La forma es, en vez de buscarte o Ponix o Hidrante, No puedes. con los Sinful te buscas el Jet Synchron. Entonces ahí tenés apertura a un tuner nivel 1 que lo podés invocar 2 veces. Gracias a su efecto en cementerio, descartar una carta e invocarse. Bajás Fórmula Synchron y con el Garunix de los Fire King invocás Baronesa. No puede ser. Entonces, Igual el Rescue ya bajaba antes. Jet Synchron, dejaban Baronesa. sí, porque Turbulence es nivel 9. Porque justo. nivel 9. Claro, y que acá bueno, bajan Fórmula Synchron, o sea, carta que no se ve de hace 1000 años. Sí, 2019. Roba una carta y encima le llegan a interrumpirte algo. Bueno, sirve como Synchro Summon en turno oponente, siendo que vos podés invocar el dragón nivel 8 de los Snake Eye en turno oponente. Entonces, listo, perdí el Garunix o perdí cualquier cosa, no me dejaste invocarlo, listo, en tu turno te bajo la Baronesa. Nah, es increíblemente fuerte. Es increíblemente fuerte. Sí. El motor Sinful es una locura. Bueno, ¿y por qué piensan que aún siendo tan fuerte este mazo como lo estamos describiendo, otro mazo como lo puede ser Labyrinth le hace pelea? ¿Qué tiene Labyrinth, Pancho? A vos te pregunto, ¿qué tiene Labyrinth, por ejemplo, que le puede hacer frente? Y yo creo que Labyrinth tiene una capacidad de recuperarse de situaciones adversas muy fácil. Y también creo que en un juego más lento, más agrindeo, puede generar, capaz no más recursos, pero sí recursos con mayor impacto en el campo o en la mano, inclusive, del oponente. Que creo que es muy importante eso. Y también el hecho de que puedan jugar en el turno del oponente, hacer jugadas y jugadas fuertes, jugadas para buscar, para invocar, es también muy condicionante. El tipo estilo FTK con los virus, que Claro. tiene una forma muy fácil de buscar trampas normales, entonces hasta en tu propio turno te pueden tranquilamente resolver un virus eradicator y Te pelarte la dejan sin mano mano. si la tenés toda Claro, Si normal. no te dejan sin mano, te dieron toda la mano, tienen Claro, acceso a tienen- información de exacto. lo que puedes hacer. Claro, el tranquilamente. tema es que los mazos estos que mencionamos, Fire King y Rescue, son buenos por la cantidad absurda de recursos que tienen. Claro. Labyrinth te quita esos recursos. Entonces, ese es el tema, que si vos no tenés los recursos, no vas a poder jugar. Hay una de las Labyrinth que te rompe una carta de la mano porque sí, y todo eso te lo puede hacer en tu standby o en su standby, o sea, Claro. no tiene necesidad, incluso se pueden saltar las DTT, no, es una locura. E incluso si todo lo demás falla, se te dan Chao, skill madre. drain. No, se te dan skill drain y Manejate. Y suerte, muy buena suerte. Y creo que no tienen out contra skill drain esos mazos. Y en main deck, por lo menos, no. En Bending no. Es muy difícil. Pero bueno, side que es otra cosa. Por algo, el side deck de Cosmic Cyclone está tan de moda y Claro. ahora
ya suelen no jugarse ya casi Evenly Match, por ejemplo, que era una de las formas de contrarrestar ese mazo, porque le barrías todas las trampas, y aunque las activase e invocase sus propios monstruos Labyrinth, se iban a ir boca abajo. Se juega Cosmic Cyclone aunque tenga mucho menos impacto. Necesitas que ese impacto sea preciso en cartas como Kill Drain, en cartas como Anti-Spell Fragrance, que está muy de moda también. Entonces, lo que podemos ver es que mazo más lento, con otro estilo de juego completamente distinto, aún puede mantenerse en pie contra un meta totalmente plagado de mazos fuego, de atributos fuego, aún siendo mazo de atributos de oscuridad. Puede mantenerse en pie justamente porque tiene esta potencia, esta capacidad de llevar hand traps, esta sinergia entre sus cartas, como una sinergia increíble con los virus, que esto estamos diciendo, una capacidad de hacer FTK hasta en tu propio turno 0, y consistencia, claramente, Claro, con todos los muebles. Además, con la carta esta, la rollback, ya no te duele la Haya a la Welcome. Ese es el tema, que antes, bueno, que tirabas una Haya a la Welcome y... Paso. Seteo 3 pasos. Sí, incluso podrías seguir jugando, pero con la rollback no. Ya está, le tiraste a Ash y ¿qué le importa? Le activa efecto y la vuelve a resolver. No. Es una locura eso. Sí, a ver, también creo que algo muy que, repito, creo que tiene muchos valores, la capacidad de jugar en el turno del oponente. Creo que los 3 decks que están actualmente dominando tienen esa capacidad. Bueno, no sé tanto el Rescue Base porque no estoy al tanto mucho, pero Sí. Fire King y Labyrinth pueden hacer un montón de jugadas en el turno del oponente, y más con el soporte que va a venir para Fire King. Pueden hacer otro turno entero en tu turno, básicamente. Sí, como sí. el Labyrinth, el Tearlaments en su momento. Sí, Rescue Turno Ace. 0 ya estaba jugando, aunque haya perdido el dado. Rescue Ace puede hacer spam de bichos en turno 0, incluso, pero no es tan bueno como Fire King, claramente. Sí, o sea, el Impulse le da... El Impulse es muy bueno, de hecho el Impulse se usa en otros mazos, como Tearlament creo que se está usando. Sí, también. Fire Porque King. es una muy buena hand trap, Sí. Impulse. Te bajan 2 bichos gratis prácticamente. Pero no tiene esa capacidad de generar combo, por así decirlo. Como... No, claro, entiendo. Por eso mismo decimos que Vanadium no es un tier 1, o por lo menos en mi opinión, porque más allá de que el endboard sea buenísimo, o sea, muy fuerte, tenga 10 negaciones, lo interrumpen, le llegan a tirar un Droll, le llegan a tirar Nibiru, Shifter, etc. Y el mazo no tiene capacidad de jugar en tu turno más allá de las negaciones que tiene previstas. En cambio, Fire King, Rescue Ace, Labyrinth son mazos que, bueno, me interrumpiste, me tiraste Ash, me tiraste Veiler, me tiraste Impermanence, bueno, seteo, dejo un bichito en el campo, paso y en tu turno planteo todas mis interrupciones. Planto el campo, mi campo, en tu turno. Y eso es lo que hace fuerte estos mazos. Que no solamente son consistentes, adaptables, etc., sino que juegan no solo en su turno, sino en el tuyo también, lo que es fuertísimo. Por eso, hoy en día, que es algo bastante raro en Yugi, los mazos dominantes no son los que te dejan un campo lleno de monstruos súper fuerte que peguen 3000 o más. Todo lo contrario. Te dejan 1, 2 bichitos, 3 hand trap en mano, manejate. Y en tu turno, ahí Veremos qué pasa. Claro, ahí se complica. Sí. Bueno, pasando un poco al tier 2, acá tenemos muchos más ejemplos porque claramente mazos tan fuertes y tan dominantes no hay más de 3 en un formato 4 como muchísimo. A veces hay uno solo, a veces no hay ninguno, a veces muy equilibrado, como fue hace un par de formatos, pero por lo general siempre hay un mazo que por lo menos destaca por sobre los demás. Bueno, en caso tier 2 tenemos un par de ejemplos para hablar. Les voy a proponer acá a los chicos que vayan presentando, pero bueno, empiezo yo con el Tearlaments, un mazo que mencionamos anteriormente a principios de 2023, un mazo que venía siendo tier 1 indiscutible, no había forma de bajarlo de ahí, del podio. Hasta algunos lo declaraban como tier 0 imponente. Pero bueno, algo que podremos discutir en otra ocasión. Lo importante acá es que es un mazo que era completamente consistente, jugaba en ambos turnos,
tenía un campo súper fuerte, no solo con negaciones, con destrucciones, devolvía el mazo, tenía counters, podía jugar al spam de monstruos y pegar mucho, podía jugar lento y cascos, seteando todas las trampas, podía ser todo lo que un mazo quisiera hacer de una y mil maneras. Entonces, hoy en día, con la banlist, la última banlist que prohíbe a Guido y Kelbeck, tenemos que el mazo es mucho menos consistente porque ya no tiene esa capacidad de milear, de enviar cartas del tope del mazo al cementerio tan fácil por efecto como lo tenía con los Ijitsu. Pero vemos que hay formas de suplantar eso con los nuevos engines que van saliendo, como Horus. Sí. Horus lo que le da es la capacidad de bajar el Zombie Vampire, ¿no? Sí. Y de sacarse cartas de la mano. Sacarse cartas de la mano, etc. También, si ya tiene jugadas, por ejemplo, tiene Jair en el mano, con más nombres Tearlaments y etc., puede bajar un Amber 90 y nos vimos. Tengo protección a Nibiru, tengo protección a lo que sea, a Crow, a los Bestials, a Ghostbell, y vos me vas a dejar jugar. Entonces, un mazo que por lo general tiene mucha fuerza, es muy adaptable porque tiene mucha forma de juego, pero hoy en día lo que ha perdido es consistencia. Por eso bajó de un tier 1 a un tier 2. Bueno, Toms, vos que capaz por haber jugado el mazo tenés más cancha y nos podrás decir un Chained, que ha sido un mazo tier 1 en formatos anteriores, porque ahora lo ves como un tier 2. Pasa que lo que tenía en Unchained, que es un mazo que yo jugué, no lo disfruté tanto, tengo que admitirlo. No era tan consistente en cuanto a lo que robabas. Pero yo creo que cuando limitaron el Sharvara, le quitaron acceso a los recursos como ¿cómo se llama la Link? Llama. Porque antes la endboard del mazo era dejar Link 2, el perrito azul, el Caesar de los DDD con alguna seteada y ya está, pasabas. ¿Qué pasa? Si se te rompía el Link o lo rompías vos con la trampa de los Unchained, en cementerio saltaba llama y bueno, en general había una especie de interacción que jugaba de alguna manera en el turno del oponente. Hoy día, como limitaron Sharvara, para llegar al Exi Caesar tenés que gastar en turno 1 el efecto de llama para revivir. Entonces lo hace increíblemente... Para mí es malo. Ya perder la interacción de llama en cementerio es malo. No. Sí. Así que... O sea que en consistencia, digamos que podés es que ya el prácticamente lo mismo, Didi Caesar era un bicho que imponía mucho. Pegaba 2-8, creo que pegaba. Sí. Tenía 2 negaciones. Cuando detachabas Sharvara disparaba, volvías a setear, ya Claro. tenías recursos. Nada, era una locura ese mazo. Pero bueno, ya Sharvara estando a 1 para mí no... Yo no lo pondría en tier 2. Ya ni siquiera lo pondría en una lista. Pero bueno, la gente le gusta, no sé si ha topeado. Sí, últimamente en sí. Dortmund, ¿no? Sí, o sea, ha mantenido no tanta representatividad porque la gente lo ha ido abandonando estos últimos meses cuando ve que no es tan viable. Ya por esto no pierde consistencia, no hay cartas que realmente... No, es que sus no buscadores... pierde starters, claro. Eso Sus buscadores siguen a 3, Turgai sigue a 3, qué sé yo. Todos los bichos buenos siguen... Pero bueno, Sharvara 1 te duele porque es un... Te impide llegar a este... Claro, o sea, podemos decir que a diferencia del Tearlaments, que pierde consistencia, un Chained pierde poderío. O sea, pierde un endboard, pierde una pieza fundamental de interrupción en el turno oponente. Interrupción, recover. Exacto. O sea, ya, sí, para mí eso es lo que vuelve tier 2 al Unchained. De vuelta, yo no lo pondría en la lista, para mí no es un mazo bueno, no es un mazo que nadie jugaría, pero bueno. A nivel global se ven otras estadísticas que, bueno, no sé. Sí, no, yo lo digo de termo nomás. Pero, Claro. pero Es la opinión, digamos. Claro, es mi Sí. opinión de que a mí no. Y tampoco me gustaba mucho el mazo. Pero sí, para mí el Sharvara 1 lo sacó del meta totalmente. Así que esperemos igual que lo jueguen. Ah, y también ahora se juega Red Fusion. Sí, Con un Fine level 6 vainilla que está a $150, chicos. Con eso se compran otro mazo. No jueguen un chain. Y bueno, Pancho, ¿qué otro tier 2 tenés? Y uno muy novedoso, gracias a la última banlist, podemos decir, y a las cartas Horus que salieron, que es un engine muy bueno, es Orcus Horus. Con arpa de vuelta a 1, Orcus, que es un mazo muy querido por la comunidad, puede tener más cabida en un estilo de juego moderno. Y el acceso que le da
lo Horus, a tener monstruos darks, a sacarse las cartas que necesita de la mano, a poder acceder a un Zombie Vampire en caso de que no tengan mucha jugada en la mano, o a un coach para robar, o un number 90 como dijimos, para poder jugar cómodos. Creo que lo hace muy bueno, y el hecho de que el motor Orcus se sabe que es bueno porque no sé si tiene recovery infinito, pero puedes jugar a lo largo de muchos turnos el mismo motor en loop. Si bien no son jugadas muy extravagantes, puedes tener una counter, acceso a IP, que te va a dar acceso a CP en turno del oponente, que es una super interrupción, Sí. y un number 90 o un coach para tener robo más la magia Orcus, que te permite robar más. Creo que te da acceso a muchas hand traps, y por eso creo que es un mazo que el hecho de que a la gente le guste y que ahora sea un poco más viable hace que aparezca en un tier 2, esté teniendo representatividad en torneos, en YCS, como lo vimos con Andrés Torres, como lo vimos en Dortmund, etcétera, etcétera. Sí, ni hablar. Encima tenemos la jugada del Zombie Vampire que te puede revivir tranquilamente cualquier nombre Orcus y Sí. acceder a Galatea. Claro. Súper fácil. Y Galatea te busca el campo, la counter, y ya con eso... Claro, ahí tenés una forma de juego. También tenés que Dingirsu te devuelve monstruos desterrados, o sea que lo único vulnerable realmente de que esté desterrado es el campo, porque no tiene forma Claro. de volver, pero en el cementerio vuelve todos los turnos. Es un mazo que tiene un planteo de juego muy bueno, junto también con Bestials, con Adventure, que Con son- Runic, con Runic, que son combinaciones que vamos encontrando. incluso con los Sinful. Claro, hasta eso, imagínate. Sí, Horus Sinful es algo. Existe. No. No le encuentro mucho sentido. Lo Sinful es demasiado fuerte y Claro. habilita que mazos sean consistentemente spammers. Hagan swarm de bichos, llenen el campo y con eso ya cualquier tipo de invocación es viable. Pero sí, el mazo ganó. No es que un mazo como que veníamos nombrando anteriormente, como el Tearlament o el Unchained, que vienen perdiendo, o sea que en general vienen De más a menos. claro, de ser un tier 1 a un tier 2, sino que este mazo apareció, es más nuevo, es más novedoso, porque desde que se prohibió en 2020 el Hard Horror, el mazo, el Orcus, ya no ve juego competitivo. Ahora que volvió a aparecer, bueno, la gente, como decía Pancho, ama ese mazo, lo venía pidiendo hace mucho, y entonces representatividad va a tener, Sí, porque a la de gente los- le gusta. De los 4 grandes del 2019, creo que era el más querido. El formato eterno sí, era por lo menos el que más representatividad tenía. Sí, No, sí, sí. no era el mejor, no era el mejor, solamente lo fue junto con Skytracker en combinación, pero sí. Era el más querido. Era el sí, más sí. querido. Pasa que era muy barato. Era barato, era noble, ¿viste? No tenía como el coloso, o no tenía cosas como el engage, que decía, loco, no tiene sentido esto. Sino que era capaz de los 4, junto con el Salaman Great, los más nobles, los que más identidad tenían. Sí, ahora que Andrés Torres ganó con uno de esos mazos, me parece que va a tener más representación todavía. Sí, cuando un jugador conocido topea con un mazo, por lo general mucha gente lo copia, lo imita y busca jugar por lo menos sus propias versiones de ese mazo. Bueno, pasando, tenemos Bunky Soul, es otro tier 2. Yo lo juego, así que tengo bastante cancha sobre cómo su adaptabilidad al meta. No es un mazo que de por sí sea muy fuerte. O sea, sus cartas tienen forma de evadir hand traps. Tiene una chance de llevar muchas cartas que no son del engine, que no son motor. Muchas hand traps, cartas Kashira, muchos board breakers, etc. Lo que lo hace fuerte es la capacidad de llevar Shifter de main. Y eso hay que aclararlo. Shifter es una carta muy fuerte, pero que no todos los mazos pueden jugarlo. En este caso solamente Flonderis y Bunky Soul creo que son los mejores mazos, y Bunky Soul a Flonderis se la come con papas fritas, corta. Es un mazo que la jugada de Ryzen es poco consistente. Si te tiran cualquier Ash, Veiler, Imperva y no tenés nombres en mano, se vuelve un mazo difícil de manejar, y más aún si no tenés Ryzen. Por eso es un tier 2. Es un mazo no muy consistente, no muy fuerte, tiene los stats en la mitad en todos. A prueba tranquilamente con todo, pero lo que más fuerte lo hace es la capacidad de llevar Shifter. Un mazo que por sí solo no tiene tanto mérito. Sí es verdad que recompensa al jugador
en cuanto a dónde interrumpís, cómo, porque tiene muchas interrupciones, pero son diminutas. Del estilo rompe los demás monstruos en columna, rompe las demás magias trampas en columna, cambia la posición de un monstruo, lo pone boca abajo. Entonces, si vas sumando, sí, son muchas interrupciones y muy buenas, pero pequeñas, claro, no tienen un impacto gigante en la partida, no son negaciones ni nada de eso. Bueno, pasando un poco, ¿qué opinás, Toms, de un mazo que ama él, Branded? ¿Cómo lo ves? ¿Qué mazo? Ay, Dios, cómo lo detesto. ¿Cómo lo ves en este meta? Tier 2, claramente, eso vemos en los números, pero bueno, ¿cuál es tu opinión? Que lo odio. Ojalá un día me levante y digan, chicos, bañaron Branded Fusion. Prohibimos Branded Fusion. Nada, es un mazo muy bueno para mí. Porque, no sé si es muy bueno, pero es un mazo que la única hand trap que realmente les duele es Ash, porque la Ash o la Branded Fusion los destruye. Pero incluso así tienen cartas como Cross of Designator, tienen cartas como Call by the Grave, así que si la Branded Fusion pasó, es muy probable que te deje un campo imponente. Sobre todo porque pueden abusar del Mirror Shake, que si bien no es una vez por copia, así que si se lo pueden remover con, no sé, con la Branded in Red, lo pueden volver a traer, te pueden hacer el lock del Puppet, o sea, me parece un mazo que realmente no es tan fuerte como antes, muere muy fácil con Ash, pero me parece competente. Además, incluso puede jugar una versión de puro World Breaker. Y Super Poli es una carta a tener en cuenta en este formato. Sí, entonces, todo fuego, y Super Poli es una carta que aprovecha muy bien el Branded, así que me parece una opción competente. Sí, o sea, podemos decir que el mazo es consistente, es fuerte, pero es muy susceptible. Tiene debilidades puntuales como Ash, que hacen que el mazo pierda partidas solamente porque le resolvieron una hand trap. Sin embargo, en combinación con lo Quimera, el mazo puede tranquilamente dejar un dragón antes de activar Branded Fusion y... No tomé en cuenta lo Quimera, la verdad. No lo tomé en cuenta. Es una variable, o sea... Para mí, para mi opinión, sí. Perdón los jugadores Branded, para mí el Quimera es malísimo. Claro. ¿Por qué jugarías un engine que si le tiras droll se muere? Claro. Esa siempre fue mi opinión. ¿Por qué un mazo que no le dure droll le vas a agregar un engine que haga que te duela droll? No me gusta, qué sé yo. Vos decís que, o sea, mejor que el mazo sea menos susceptible. Claro, sé que ha tenido resultados positivos porque han topeado Chimera Branded. Pero para mí, mi opinión personal, yo no le agrego un engine, no le agrego una debilidad más a mí más. Claro. Bueno, anoche con Bruno estábamos hablando justamente de algo parecido y es, a veces, si bien te sumás una debilidad poniéndolo en la balanza, el riesgo-recompensa, pesa más la recompensa que el riesgo. Y si estás dispuesta ya a perder a una hand trap que es la Ash, sí. Intentar perder a otra con tal de tener más poder, más consistencia e incluso una protección a tu motor principal, creo que podría llegar a valer la pena. Sí, no juego Branded, no lo sé, pero no capaz es parte de la lógica detrás. No, por eso justamente lo que yo quería llegar es que el mazo lo que propone, en combinación con lo Quimera, es justamente no perder a Ash, pero sí a Droll. O sea, como que Ash siga doliendo, porque duele prácticamente a cualquier mazo del formato, pero ya no muere Ash, porque o se lo tiran a un engine o se lo tiran a otro. De cualquier manera vas a tener jugadas. Entonces, es como esto que decía Pancho. Por ahí un poco lo que dejas de lado del riesgo es que una nueva hand trap, que antes ni siquiera tenías que tener en cuenta porque ni te dolía, ahora sí lo hace. A cambio de un poder mayor. Ahora, es verdad, le voy a dar la razón a Toms de que en cuanto a estadísticas y números, Branded puro es mejor. Sí, seguramente. Porque, incluso con Dogmática. Incluso con Dogmática, ¿por qué? Porque es mucho y mucho más consistente. El Quimera agrega muchos iniciadores, pero como agregue muchos iniciadores y muchos extender, agrega muchos bricks. Entonces, el problema termina siendo que si vos robás tanto los bricks del Branded, que no son pocos, como los bricks del Quimera, es un poco... Sí, si robaste una mano con 5 one-off es como que... Claro, y el Quimera por sí solo no es lo suficientemente bueno. Yo creo que es buen engine, agrega, suma a una estrategia ya
clarificada, pero por sí solo, Sí, en la que no No robaste hace el mucho. engine branded, no vemos. por eso. Bueno, Pancho, ¿qué otro tier 2 tenés para traernos Y- a colación? Uno que yo en su momento jugué, le solté la mano, pero si lo hubiese tenido, a día de hoy tendría un mazo para competir tranquilamente y es el Dragon Link. Muy buen mazo, muy consistente. Creo que su mayor fortaleza es el hecho de dejar una torre muy difícil de pasar, que además de ser torre es una negación. El Borderland, ajá. Y Ah. el poder jugar, ¿cuántas hand trap? 15 tranquilamente. Sí, sí, sin problema. Sí, y tener el acceso a. ¿Cómo es el Listial, el grandote? Lubelian. Al Lubelion, que es una carta absurda y que siga 3. Mientras puedan aprovecharlo, que sigan. Sí, es un mazo consistente, un mazo fuerte. Ganó el mundial. Y Claro. ganó el mundial. Ya no hay mucho más que decir. Datos, no opiniones. Claro, ya no necesitamos describirlo mucho. Ya se nota que bajo ciertas circunstancias el mazo es muy fuerte. Eso sí. Drolly se muere. Drolly se mueren, Ash bien puesta y se mueren, Nibiru bien puesta y se mueren. O sea, como decimos, los mazos se equilibran. Hay mazos menos consistentes, hay mazos menos fuertes y en este caso hay mazos más susceptibles. O sea, Claro. lo que lo hace Tier 2 a Dragon Link, en mi opinión, vos me dirás, Pancho, ahora me apoyarás o no en esto, es que cualquier hand trap le pega. Y Claro, cualquier sí. hand trap en algún punto del combo le pega y capaz, o no sé si lo mata, pero le debilita mucho el campo final. Es que lo que creo que tiene de malo el Dragon Link es que tiene muchos shock points, muchos puntos claves que si interrumpís ahí es muy difícil seguir en ese turno continuando la jugada. Exactamente. Es verdad. Sí. Y además también le tocaron la consistencia. Sí. En la banlist. Sí. Le tocaron Chaos Space, que Chaos Space lo Y hacía. el Mahamut. Sí, el el Magnamo. Mientras yo Magnamo. creo, concuerdo en que mientras tengan el grandote de los Víster a 3, Lubelion a 3, Magnamo a 1, sí duele, porque busca un dragón en la Enphase, pero mientras tengan. No creo que les joda tanto. Sí, No. ni hablar. Bueno, siguiendo un poco con la lista de los tier 2, tenemos un mazo que ha pasado de tier 1 a tier 2, Ay, no. pero no tanto por un toque en la banlist o no tanto porque salieron cartas nuevas que son más fuertes que él, sino por un tema de adaptarse al meta que es Purrely. Purrely es un mazo que su principal función es dejar un bicho impasable, inafectado, que robe, que chufle cartas del oponente por sí solo. Y antes era muy común ver muchos Kaijus, Exiden Core, qué sé yo, cartas como el Santa Claus para Sí. quitárselo de encima y jugar, no sé, específicamente contra ese mazo. Son Sí. cartas que no, por lo general no se usan contra otros, pero contra el Purrely sí. ¿Qué pasa? El mazo no es que sea malo o haya empeorado o le hayan tocado algo en la list, sino que simplemente en contraste con los otros mazos del meta hace counter o era muy bueno contra los mazos que en su momento eran tier 1. Entonces los mazos que ahora son tier 1 tienen un match neutral, no son necesariamente mucho mejores que el Purrely ni mucho peores, pero en general el Purrely es bueno contra mazos que ya no son buenos. Sí. Entonces, esa es la cuestión. Más allá que lo hayan tocado en la banlist, no es un toque muy grande y no arriesga la consistencia del mazo, no lo pone en peligro como para decir, no, el mazo no se puede jugar más, qué sé yo. La continua va a poder seguir buscando sí o sí o la Sleepy o la Delicious, porque tienen una y dos, o sea, 3 en total. Y como muestra 3 y añade una aleatoriamente, sí o sí van a tener jugada o con el Exido, el gordito, no, el que es verde, o el otro, el Noir chiquito. Nunca jugué contra un Purrely. Y tenés mucha suerte porque es horrible. Nunca jugué contra un Purrely. Yo agradezco un montón. Siempre tuve Kaijus en el side. Nunca me crucé. Toco madera. Nunca me crucé uno y espero nunca crucé. No, yo tengo una Curicara en el side también esperando a brillar, pero por suerte no les deseo a nadie jugar contra un Purrely. Me parece un mazo no aburrido, pero viste, es como muy insulso. Claro, es que no tiene muchas jugadas, es medio que siempre hace lo mismo. Claro, No son Lo que buenos. cambia son las cartas que vas a robar nomás. exacto. ¿No se mueren en control? Depende de la mano. No. Hay veces que no, hay veces que sí.
Depende de la magia que tengan en la mano, básicamente. Claro. Sí, si no tienen magias para Como buscar, veas, más allá sí. que tengan 20 iniciadores, y todos también son extender y lo que sea. Pero si no tienen las cartas, muera Droll, y si las tienen, no. A veces muere hasta Nibiru, un mazo que se basa en hacer 3 summons. Claro. Es raro el mazo. A veces que se muera Ogra, a veces que se muera Ashe, a veces... Por eso, el mazo no es que sea malo, es consistente, es fuerte, no es tan susceptible. Creo que es más capaz de morirse por sí solo que por otros mazos, pero bueno, en general, junto con el panorama, en relación a los demás mazos, al ecosistema de arquetipos que han rondado el meta últimamente, no es muy bueno. Por eso, Duerman el Purrely. duerman el culo. Bueno, Toms, Dime. ¿qué opinas, ya que veníamos hablando de esto un poco, del Vanadium? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué dirías que es el mejor tier 2? ¿Qué te hace ¿Por pensar qué es esto? el mejor tier 2? A ver, convengamos que la banlist no nos tocó nada. Tienen todo su engine full. Tienen Fenrir 3. Tienen todo libre, para empezar. Ya que un mazo tenga todo libre, ya. Y segundo, lo que dijiste vos, que no tienen una hand trap clara que los detiene. Incluso muchas veces podés tirarle un Droll y van a seguir jugando y te van a dejar una mesa imponente igual, con 3 negaciones. Y ni hablar de si no robaste interrupciones. La mesa es muy, muy imponente. Ya de por sí tienen una trampa que te dice: si controlás un sincro, negás. Una counter, O sea, potentísima. una counter, o sea, no puedes responder, no tiene sentido. Y para mí es eso, es asquerosamente consistente, es muy fuerte el campo final que te dejan, pueden jugar atrás de interrupciones muy fácil, y ya de por sí, aunque no logre dejarte todo el campo, una SP en campo con una baronesa es muy pesado de pasar. Lo que hablamos hoy de sinergia, perdón que te interrumpa, pero Baronesa solamente puede negar una vez mientras esté boca arriba en el campo. ¿Qué pasa? Si deja el campo y vuelve, por ejemplo, por efecto de SP, puede volver a negar, lo que es una locura. Sí. Para mí es eso, SP con baronesa en campo y una hand trap te destruye. Sí, Te o te destruye. pueden dejar la counter incluso. Sí. Que Sí, creo sí. que una counter también es muy jodido. Un mazo tan fuerte que puede acceder a una counter tan fácil. Se siente injusto. Devuelvan reboot. Por favor, yo he ranqueo mucho en Dueling Book y hay Manadiums que les he interrumpido 3 jugadas y me han dejado un campo imponente igual, porque de vuelta, una SP con una baronesa ya está. ¿No? Sí, Con 3 cartas en mano, que es la sexta que robo, no puedo hacer mucho. Entonces, para mí es una locura ese mazo. Es muy bueno. Y puede jugar incluso alrededor de Shifter. Sí, 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 es no, una no. locura. O sea, un mazo que depende de que los bichos estén en el tacho para invocar la fusión, para revivir, qué sé yo. Y puedes jugar alrededor de Shifter. Eso hace que claramente Para sea un mí, mazo el bueno. único motivo por el que el Manadium no es tier 1 es porque existe Droll. Si no existiese Droll, Manadium es tier 1 y. No tier 1, hasta tier 0 te diría que Podría ser tercero incluso. Pero bueno, Droll es un muy buen counter contra ellos. Así que mientras exista Droll, los mantiene a raya. Sí. a raya. Y está ahí, Claro. porque la raya está de ser Difusa. el mejor Sí, de los... Droll tenés 3 en el mazo, así Sí, que sí, sí. mucho no. Pero bueno, si tenés suerte. También depende de si ganaste el lado o no. Pero sí. Bueno, Pancho, ¿qué opinás de Sprite? Y no solo Sprite puro, sino con todas sus variantes, ya sea Furhai, Runic, ¿cómo lo ves en el Y en el formato creo que está bien, no lo veo ni muy fuerte ni muy débil, o sea, tiene acceso a un montón de hand traps, que bueno, en este formato es algo esencial. Puedes jugar alrededor de varias hand traps, alrededor de Nibiru, de Droll más o menos, donde le duele, pero algo puede hacer mínimamente. Alrededor de Ash, Imperma, Veiler, onda, tiene sus jugadas alrededor de hand traps, y más con los motores adicionales que se le pueden agregar, como Runic o Furhire, que no solamente le dan más variedad de jugadas, sino que le agregan consistencia y capacidad de combo, y capacidad de robo. Muy importante, mucha capacidad de Claro, robo. mucha capacidad de robo, creo que es muy importante eso. Onda, el Link Furhire es una prosperity, básicamente. Sí. Que, No, ese es el negador del monstruo. Ese es una property. Ah, el ok. Link Furhire es el que lo hace robar 3 si se sí, rompe sí. una carta. Más,
4 que robás del campo Runic, Sí. ahí son 7, robar 7 cartas en un turno. Sí, robar 7 cartas en un turno con un mazo como el Sprite, que es One Card Combo. Sí. Tiene muchos One Card Combo. Sí. Onda, robaste un Nimble Braver, One Card Combo, robaste un Jet, One Card Combo, un Blue, One Card Combo. O sea, podés acceder muy fácil al motor Sprite, que es el motor principal. Y con los motores alternativos que tiene muy buena combinación porque son nivel 2 también. Sí. Creo que puede, si bien no tiene tanta representatividad, creo yo, ni tanto poder, puede dar pelea tranquilamente porque es un mazo que se adapta muy bien a muchas situaciones. Sí, 2 cosas. Primero, me parece que también la variante Build Twin es algo a considerar. No es ni tan fuerte como las otras 2, es mucho menos consistente, el Embord es mucho peor, pero los links, eso de todos los turnos, robar, romper, yo creo que lo ayuda al mazo a algo que sin los Runic creo que pierde mucho, es el grindeo. A turnos posteriores al primer turno es mucho más difícil mantener el ritmo de juego que mantiene en turno 0. Porque en turno 0 sí, lo que hagas en nivel rango Link 2 y no te pueden tirar ni Nibiru. Pero después ya... Sí, se vuelve complicado. Se vuelve complicado. Cuando ya te gastaste el extra deck, cuando ya te gastaste los bichos del main deck que para buscar, ya como las jugadas se van terminando, se van acortando. Por eso me parece otra variable que plantea otro estilo de juego. Y bueno, por el otro lado, me parece esto que vos decías, Pancho, también es un mazo equilibrado. Tiene fuerza considerable, consistencia considerable. No es susceptible a las hand traps, así como los mazos que venimos hablando. No es como le tiras una hand trap y muere. Sí es verdad que más de una hand trap lo frena. Sí. O sea, una hand trap no, 2. Claro, ahí ya se complica la Ahí cosa. ya se complica mucho. Creo que también lo que tiene a favor el Sprite y todas sus variables es la capacidad de toolbox que te habilita el extra deck. Ni hablar. Creo La que- gatita, el Claro, rango o sea, podés, quitando el sprint y el gigante y, no sé, las 3 cosas esenciales que necesitas, el resto del extra deck podés llevar lo que vos quieras, mientras sea a nivel Link 2, ni así, inclusive Seduct, Tifón, son cartas que se pueden tener, podés hacer IP, SP, que bueno, este formato es buenísimo, eso siempre. Creo que eso también es algo muy bueno que tiene el Sprite, la toolbox a la que puedo acceder Sí. y que se adapta al estilo de juego que uno quiera plantear. Lo que a mí me encanta de ese mazo es que si vos jugás la versión con todas las variantes, todos los engines agregados, que será Sprite, Full Hire, Runic, el mazo no tiene lugar para hand traps, porque ya estás jugando muchos engines, pero tiene una capacidad de toolbox dentro del main deck envidiable. Yo creo que cualquier mazo debería poder tener mínimo esa capacidad para hacer un tier 1 que bueno, más allá de que sea susceptible a otras cosas y que no tenga hand traps, le hace un turno 2 bastante complicado contra mazos que preestablezcan campos complicados como el Vanadium. Pero el Runic le da muchas magias rápidas muy fuertes, el Furhire le da una capacidad de robo muy grande y negaciones rápidas, y los Sprite le da la capacidad de Swarm como para decir, bueno... Sí, Swarm y tener negación de monstruos y de magias de main deck. Sí, Que caen fácil, muy fácil. Tener que tener un level 2, rank 2 o link 2 en campo, ¿no? Y bueno, para terminar con los tier 2, el 10º es Centurion, un mazo relativamente nuevo. ¿Así que no? No sé qué hace. Bueno, Centurion es un mazo que se basa en hacer Calamity Lock. Literalmente. O sea, es un mazo que le duelen todas las hand traps. Todas. Es consistente, es muy fuerte porque si resuelve todo, te saltea un turno prácticamente. Pero es susceptible, es sensible a todas las hand traps. Creo que hasta Ogra, Veiler, Imperma, Sí, Ash, sí. Gospel, Todo. todo. No hay hand trap que no le pegue. Por eso es un mazo
extremadamente fuerte, tiene hasta capacidad de llevar 18 hand traps. ¿No se juega con Horus eso? Se puede jugar con Horus, se puede jugar con Super Heavy, se puede jugar con Bestials, se puede jugar todo eso junto. Oh, ZZ. Pero como te digo, si vos le frenás el Calamity Lock, no hay mucho más vuelta que darle. O sea, el mazo de por sí no tiene. Esa es su función, digamos. Su función es eso. Hasta que no tenga soporte nuevo, que supuestamente se va a anunciar en breve, o deberían, por lo menos, si es que se lo van a sacar. La única otra jugada que tiene es su Synchro 12, y es robar una carta y romper un monstruo. Pega 3500, pero para hoy en día bajar un bicho que pega 3500 bajo Caos Ángel lo vanilleo y pega 3500 y es inafectado y indestructible. O sea, o sea, por donde me lo paso. Y por otro lado, el Quasar, un bicho que niega summons, que niega magias, trampa, monstruo, niega todo, pero para que un mazo se centre solo bajar un monstruo bueno. Claro, tiene que ser un Calamity. Tiene que ser un Calamity. Si fuese por eso, Synchron sería tier 1. Claro. Y no lo es, así que. Por eso. Es un mazo, como les digo, extremadamente consistente. Lo que quiere hacer lo hace y lo hace bien. Pero es más siendo un formato de tantas hand traps, en los que todos los mazos mínimos llevan 9, o por lo menos los mazos que estamos nombrando, que le pegue una ya lo descoloca. Y vamos a hacer una mención honorífica, no vamos a profundizar tanto como en los mazos que venimos haciendo, pero bueno, queremos explicar un poco qué es el tier rogue, o el tier 3. Acá ya veo la cara de Tom diciendo no sé qué es. No tengo idea. Sea, uso la palabra todos los días, pero no sé qué significa. Literalmente, no, mi mazo es rogue, ¿qué es? Ni idea. Por eso, bueno, queremos clarificar un poco eso. Y es difícil explicar un poco desde lo subjetivo cómo se traspolan informaciones y datos objetivas sobre representatividad, sobre tops de un mazo, a valorarlo si es bueno o es malo. ¿Qué pasa? Los rogue son mazos que de por sí mantienen juego hace mucho tiempo. No son mazos nuevos. O sea, los mazos nuevos, o no se usan porque son malos, o son fun o qué sé yo, o por lo general son buenos. Y son un tier 2, un tier 1. Ahora, ¿qué son rogue? Para mí, en mi opinión, son mazos que anteriormente fueron tier 1 o tier 2 y el formato se lo fue tragando. El formato fue avanzando, fue trayendo cartas nuevas que evidentemente ganan en consistencia, en fuerza, en adaptabilidad a los mazos más viejos, y por ende los termina arrastrando más lejos del núcleo tier 1. Entonces ya se alejan de ese horizonte y quedan no abandonados, pero por ejemplo mazos al estilo Traptrix, que fue una estructura súper valorada en su momento, traía cartas muy buenas, reprints muy buenos. Hoy en día ya en torneos no se ve, por lo menos en tops. Claro, en torneos, obviamente siempre hablando de torneos nivel regionales, YCS, claro, nacionales. Torneo tier 2, o sea, tier 2 en torneos significa torneos importantes. Al contrario, tier 1 son torneos locales. Entonces, en ese tipo de torneos, los torneos más grandes, en los torneos con más cantidad de personas, los top 64 no va a haber un Traptrix. Así como no va a haber un Dino, no va a haber un Swordsol, no va a haber un Altergeist, un Flonderis, un Drytron, un Super Heavy Samurai, un Pendulum. Sí hay casos excepcionales, por ejemplo, últimamente en este fin de semana vimos 2 Super Heavy Samurai y un Drytron topear después de mucho tiempo, después de meses. Pero capaz significa que hay un síntoma, una nueva forma de jugar a través del formato que está reflejándose en forma de mazos combo. También puede ser el mejor día de tu vida, ganaste todos los dados, no te tiraron las hand traps que te duelen, claro. Y bueno, y ganaste. Son cosas que pasan. Son excepciones, pero estamos hablando de 2 mazos que mueren a Droll y ganando en un formato de Droll. O sea, no sé si bajó Dios y dijo... O Dios y jugador Drytron, pero... Claro, no. Hay torneos en los que tenés suerte, hay torneos en los que ves una lista y decís, ¿cómo topió esto? Y bueno, te levantaste con toda la suerte del mundo, ganaste los dados, no te comiste la hand trap que te conterea directamente, y bueno, ganaste. Sí, ¿cómo ganó un Flowan? Y bueno, robó Robina y Shifter todos los duelos y no hay otra forma de explicarlo, tipo...
no le cabe ni Droll ni Veiler, y manejate, qué sé yo. Y por último, los mazos ya fun o casuales, que serían por fuera de la categoría de competitivos, ya tienen otra función que es la de, qué sé yo. Justamente la palabra de hoy dice fun, divertirse. Sí, divertirse y nada más, juntarse, jugar con tu amigo, cagarte de risa. Son decks para jugar de manera más distendida o para probar cosas. No tiene otra finalidad más allá de que te sientes y te diviertas y que sepas que con ese mazo no vas a ganar, que es algo que dijimos en el programa anterior. Claro. Hay un montón de mazos, puedes elegir el que vos quieras, hay mucha variedad, pero no todos son buenos. Como nuestro querido amigo el dragón blanco de ojos azules. Sí, el Blue Eyes, el Exodia, Dark Magician, las bestias sagradas, qué sé yo, mazos de obelisco, el atormentador, son cosas que no vas a ver nunca en un torneo, excepto casos muy excepcionales como vimos últimamente el Exodia que venía 5-0 en un torneo grande, pero por lo general son mazos que arrastran a los fans nostálgicos del anime, del manga, al juego de cartas físico. Claro, incluso gente que abandonó el juego y quiere retomar y es lo que tiene de antes. Claro, exactamente. En locales vas a ver de todo igual. Sí, En locales vas a ver cualquier cosa. Yo un local lo gané con llama de 60 cartas. Tipo, Sí. O sea, bichos vainilla entangados con protector solar, no son más nada, literal. Pero sí, los mazos fun tienen esa función nomás. Divertirte y no sé. No sé si esperan algo a alguien con un mazo fun. Creo que no. Pero... no, creo que el que juega fun no tiene aspiraciones competitivas como el que tiene aspiraciones competitivas. Mientras compite no busca el lado fun del juego. Claramente, haciendo una salvedad, podés buscarle el aspecto más competitivo posible a un mazo fun, pero como digo, no es lo más óptimo. Tiene sus límites, tiene sus claros límites. Tiene un techo mucho más bajo que los mazos que mencionamos anteriormente. Cada mazo que mencionamos antes tiene un techo distinto. Los tier 1 tienen el techo más alto, los tier 2 están ahí, están más cerca, pero bueno, tienen nuestras restricciones, y los tier 3, bueno, los rogue están un peldaño o dos por debajo de los otros, en cuestión de calidad, en cuestión de juego. Entonces, a lo que nos referimos con mazos fun son mazos que no importa el valor, no importa el valor monetario ni el valor competitivo, son mazos que uno usa o juega solamente por pasión al arte y corta. No hay que buscarle más sentido que ese. Por eso no lo mencionamos como qué tan bueno es contra tal mazo, No. Qué tan bueno es el giro contra el Fire King, porque no hay ni comparación. No tiene sentido. Decir que el giro es un mazo fan es querer generar polémica, Bruno. Bueno, hay mucho fan es un del robe giro. malo, es un robe malo. Han topeado, no seas así. Bueno, pero yo creo que sin ánimo de ofender a los jugadores giros, ¿no? No, Pero ya empezamos. topea por la cantidad de representatividad más que por la potencia misma. Claro, exactamente. Segundo programa ya nos echamos a toda la comunidad Bueno, giro encima. No es un mazo malo. Quiero uno, chicos. No es un mazo malo, no nos Tercero, malinterpreten. giro. Pero es un mazo que tiene mucha menos posibilidad que contra otros. Claramente, qué sé yo, jugando Banky Soul me toca un giro y tranquilamente me gana. Y eso no quiere decir que Banky Soul sea malo, ni que Giro sea tier 1 de vuelta, sino que tranquilamente Sí, se dieron cargué el las dado, condiciones para sí, que yo vos briqué o él no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A lo largo de los partidos, si vos ponés 100 partidos Banky Soul, 100 partidos Giro, vas a tener otras estadísticas. También lo tenés en torneo, con la representatividad, como decía Pancho, con la consistencia, qué tanto briquean, que tanto roban los Vision Hero y se la quieren cortar y No, cosas es así. que encima el giro es como mencionaste el Centurion, le pegan todas las hand-trap. Sí, le pegan todo. Todas le pegan. Y no necesariamente es consistente. O sea, en poder de campo es muy bueno, es muy fuerte, pero bueno, es muy susceptible a ball breakers, no tanto solamente hand traps. A su mejor amigo, el Nibiru. El Nibiru, Dark Hole, Raigeki, Belly Match, todo eso lo parta al medio y termina dependiendo de DPE. O sea, Hero es un turbo DPE y cualquier otro mazo puede serlo y de mejor manera, ¿no? Pero bueno, discusión para otro día. Pero en fin, basta de insultar al mazo más querido de la comunidad.
Estoy seguro que es el más querido de la comunidad. Estoy seguro. Y en la comunidad general, capaz en todo, englobando casual, competitivo, Sí, capaz. sí, Capaz para que mí sí. Capaz que sí. Porque hay otros mazos que compiten, pero no a ese nivel. Creo que el Nostalfan, el que llegó por GX, juega o Ciberdragón o juega Hero. No le pida otra cosa. Bestia de cristal, papá. Loco. Bueno, pero bueno, cerrando un poco, yo creo que esto es un panorama general. No están ni todos los mazos que se juegan, ni anchos, son muchísimos. Tampoco son 3 mazos. O sea, estamos hablando de que en Yugi hay capaz 250 arquetipos distintos, como Burning Abyss o Shadowll, que en su momento fueron tier 1 indiscutible, pero hoy ya no lo son. Entonces estamos hablando del formato actual y nada más. Esto va a cambiar seguramente de acá a una semana, 2 meses, 3, la próxima banlist, depende. Pero Claro, los que mencionamos, creo yo, que son los más probables que te toquen regional. claro, los más relevantes, por así decirlo. Los que están ahí siempre, pendientes a tener más representatividad. Sí. Así que bueno, les agradecemos por habernos escuchado. Les mando un saludo y nos veremos en la próxima edición. Adiós. Adiós.